Hildegarda von Bingen, quien sería conocida posteriormente como la Sibila del Rin o la profetisa teutónica. Fue una mujer fuera de lo común. No solo fue la primera religiosa que recibió autorización explícita del Papa para escribir obras teológicas y la primera en gozar del privilegio de predicar en iglesias y en plazas al clero y al pueblo. También compuso poesía y las partituras más antiguas que se conservan en la historia de la música. Fue la primera autora de una pieza dramática moral con música y la primera científica en tratar temas de sexualidad y de ginecología desde una perspectiva netamente femenina. En su calidad de religiosa, abadesa, mística, líder monacal, médica, compositora y escritora, y gracias al hecho de que poseía una cultura fuera de lo común, Hildegarda von Bingen fue una de las personalidades más importantes de la Baja Edad Media, hecho que sería reconocido siglos más tarde cuando el Papa Benedicto XVI le otorgó el título de doctora de la Iglesia y la inscribió en el catálogo de los santos. El académico norteamericano Matthew Fox dijo de ella que si hubiera nacido hombre habría sido reconocida como uno de los artistas e intelectuales más grandes que el mundo haya visto. Hildegarda von Bingen nació en el año 1098 en la localidad alemana de Bernersheim, en el Valle del Rin, en el seno de una familia acomodada. Como era la menor de 10 hermanos y siguiendo una vieja costumbre medieval, fue considerada desde su nacimiento como un diezmo para Dios, por lo que fue consagrada desde su nacimiento a la actividad religiosa. Así, antes que ingresara a la orden benedictina, ya conocía bastante bien el latín, el canto gregoriano y las sagradas escrituras. Desde niña, y debido a su débil condición física, Hildegarda von Bingen sufrió de recurrentes enfermedades, pero también comenzó a experimentar a los 3 años fabulosas e inexplicables visiones. «Vi una luz tal que mi alma tembló», aseguró la religiosa, detallando que esta gran luz llegaba acompañada de imágenes, formas, colores, una voz que le explicaba todo lo que veía e incluso, en algunas oportunidades, de música. A partir de ese momento, la religiosa sufriría de recurrentes visiones durante todo el transcurso de su vida, las que le sobrevenían en forma mental y en pleno estado de vigilia, pues al contrario de otros místicos no entraba ni en trance ni tampoco en un estado de éxtasis. Cuando tenía 42 años, después de una visión particularmente fuerte, la religiosa recibió la orden divina de escribir todas las visiones que tuviese, las cuales fueron compiladas en su primer libro, Sivias. Pero Hildegarda todavía se resistía a hacer públicas sus visiones, repletas de predicciones e información sobre los hechos futuros. En una carta enviada al ilustre monje cisterciense Bernardo de Caraval, la religiosa le explicaba que estaba profundamente perturbada por una visión que se le había aparecido por medio de una revelación divina y que no la había visto con sus ojos carnales, sino solamente con su espíritu. Desdichada y aún más desdichada en su condición mujeril, desde su infancia ha visto grandes maravillas que su lengua no pudo expresar, pero que el Espíritu de Dios le ha enseñado y que debe creer. Por medio de esas visiones que tocaron su corazón y su alma, como una llama quemante, le fueron mostradas cosas profundísimas. No oía estas cosas con los oídos corporales ni con los pensamientos de su corazón, ni percibió nada por el encuentro de sus 5 sentidos, sino con el alma. Bernardo de Caraval, luego de recomendarle a la religiosa que reconociera este don como una gracia, y a responder a él ansiosamente con humildad y devoción, intervino ante el Papa Eugenio III, que ordenó que un comité de teólogos estudiara y aprobara parte del documento escrito de Hildegarda conocido como Sivias. El mismo Papa posteriormente leyó públicamente algunos textos durante el sínodo de Treveris y declaró que las visiones de Hildegarda von Bingen eran fruto sin duda de la intervención del Espíritu Santo. Hildegarda inició una intensa actividad literaria y una relación epistolar con múltiples personalidades de la época, tanto políticas como eclesiásticas, quienes le pedían sus consejos y orientaciones. En el año 1163, como fruto de sus constantes visiones, comenzó la escritura de Operation Dei y Liber Divinorum Operum, la tercera de sus 3 obras más importantes y que tardaría alrededor de 10 años en concluir. Hildegarda von Bingen, la mujer que confesaba que no era educada y que todo lo que sabía venía de las visiones otorgadas por Dios, y que aseguraba que la mujer podrá estar hecha del hombre, pero el hombre no se puede hacer sin una mujer. Falleció el 17 de septiembre de 1179 a la edad de 81 años. Las crónicas de la época aseguran que a la hora de su muerte aparecieron 2 arcos muy brillantes y de diferentes colores
que formaban una cruz en el cielo. La historia de Hildegarda von Bingen es muy interesante. Es una de las mujeres, ¿no?, que dejó profecías en la historia. Y bueno, sus profecías van muy acorde, ¿no?, con todo el mensaje profético, con toda la línea profética que corresponde al mensaje venido de las estrellas. Sus profecías, por ejemplo, van acordes con el Apocalipsis de Pablo, con las profecías de la Salet, con la misma profecía de Apocalipsis y muchas otras que describen los eventos que se sucederán en el tiempo-espacio del fin. Entre las profecías más conocidas de Hildegarda von Bingen se cuenta el anuncio de la crisis política causada por la irrupción del protestantismo, que dividió políticamente a su país natal y ocasionó una dura persecución al clero. Ella anunció unos 400 años antes el inicio del protestantismo, que fue ese cisma religioso dentro del cristianismo, comenzando con Martín Lutero hacia los años 1500. Ya ella lo había anunciado que eso sucedería. Y dice lo siguiente: vendrá el tiempo en que príncipes y pueblos rechacen la autoridad del Papa. Algunos países preferirán sus propios jerarcas religiosos al Papa. El imperio alemán será dividido, la propiedad de la iglesia será secularizada, los sacerdotes serán perseguidos y los herejes predicarán su falsa doctrina sin ser molestados, lo que causará que los cristianos duden de su santa fe católica. Hacia el fin del mundo, la humanidad será purificada por sufrimientos, en especial el clero, al que se le robará sus propiedades. Cuando el clero simplifique su modo de vida, las condiciones mejorarán. Aquí claramente está haciendo una referencia al cisma dentro del cristianismo con la creación de las iglesias protestantes. Aquí dice que, bueno, los herejes predicarán su falsa doctrina sin ser molestados. Recordemos que dentro del protestantismo se crearon diferentes líneas de creencias, ¿no? Muchas de ellas adaptadas a las preferencias de los líderes que crearon esas religiones nacientes dentro de lo que es el protestantismo. Por ejemplo, la iglesia anglicana nace por la necesidad de un rey que, bueno, quería tener otros matrimonios, y como la iglesia católica no lo permitía, pues él abrió su iglesia aparte, que es la iglesia anglicana. También más adelante surgieron en el tema de los mormones una supuesta revelación al señor Smith, y él pues adecuó estas supuestas revelaciones con sus preferencias personales, como por ejemplo el tema de la poligamia, y así creó una doctrina. Los testigos de Jehová también nacieron con las interpretaciones muy particulares del señor Charles Taze Russell, y él, con esas ideas que tenía, esas interpretaciones propias de él, del documento bíblico, pues abrió también su misma religión. Y bueno, así hay varios casos de diferentes religiones protestantes que nacieron porque, bueno, sus líderes en ese momento tomaron ciertas características del cristianismo, de la Iglesia Católica, y las adaptaron a sus intereses, en muchos casos personales, en otros casos también intereses políticos, económicos, y así se creó el protestantismo, que, bueno, hasta hoy en día permanece y se ha seguido ramificando, ¿no?, la creación de distintas religiones. Una de las profecías más misteriosas de Hildegarda von Bingen se relaciona con una profecía que, según algunos estudiosos, parece anticipar el fin de los Estados Unidos, pues en ella se refiere a un país que está al otro lado del océano, constituido por diferentes tribus y linajes. Estados Unidos se caracteriza por su gran variedad étnica, el mismo país que perdería sus colonias en el este por culpa de un tigre y un león, que interpretan que el tigre es China y el león sería Rusia probablemente. Bueno, yo aquí más bien interpretaría que el tigre sí que es China, y eso se evidencia en la actualidad con esa división, ¿no?, esas diferencias que tienen estos dos países, y porque además el símbolo del tigre es asociado a China en otra profecía que es conocida como la profecía del devenir, que ya hace varios años hice un video acá. En esa profecía del devenir hay básicamente dos protagonistas que entran en conflicto, que es el águila, que representa a los Estados Unidos, y el otro es el tigre, que es el contendiente. El tigre y el águila se enfrentan por la supremacía mundial, y según esa profecía esto genera uno de los elementos que desata el tercer conflicto bélico. Luego aparece un cóndor, ¿no?, como esa esperanza que menciona la profecía, y ese cóndor hace referencia a las tierras del sur, el continente de Sudamérica, cuyo símbolo es el cóndor, eso es evidente. Aquí este león que mencionan, yo lo interpretaría más como Israel.
que ha sido el símbolo que ha representado a esta nación. ¿Y por qué el tigre e Israel llevan a la decadencia al imperio actual? Bueno, el tigre por el enfrentamiento que tiene con China, las diferencias, y el león porque Israel siempre ha utilizado a los Estados Unidos, digámoslo así, como un chivo expiatorio, es decir, Estados Unidos es el que pone el ejército, es el que da la cara en muchos casos ante las acciones negativas que siempre ha tenido Israel. Por ejemplo, si surge un enemigo en contra de Israel, quien se mete a pelear ahí es Estados Unidos. Quien apoya a Israel militarmente es Estados Unidos. Es decir, es como el escolta, ¿no? Como ese escolta, como esa nación que parecería que los mismos señores de este pueblo elegido hubiesen creado, hubiesen impulsado para que les sirviera como guardaespaldas. Y de hecho, quienes están detrás de la creación de ese imperio actual, pues son los mismos señores de Israel. La moneda, que es el dólar, que tienen los Estados Unidos, los dueños son los hebreos. Entonces, prácticamente Estados Unidos e Israel son un mismo país. Por eso Daniel habla de la alianza del león y el águila, o el león con alas de águila. Ahí está mostrando la alianza de estas dos naciones y por eso el símbolo del león está más asociado a Israel. Entonces, Israel, ¿por qué lleva a la decadencia a Estados Unidos también? Porque en el momento que los Estados Unidos ya no les sea útil a la nación hebrea, pues ellos van a dejar de sustentar a esa nación o van a romper lazos y ya Estados Unidos dejaría de ser la potencia mundial. Porque el único propósito por el cual Estados Unidos es potencia es para respaldar las acciones del pueblo elegido. En el momento que este pueblo cumpla sus objetivos y llegue su Mesías, Estados Unidos desaparece. De hecho, la misma profecía de Daniel dice que cuando surja el cuerno pequeño de la última bestia, ¿no? De la cuarta bestia de Daniel capítulo 7, ese cuerno pequeño que va creciendo derriba a 3 de los primeros cuernos. Y esos 3 de los primeros cuernos representan a las 3 bestias anteriores, que es el león con alas de águila, el oso que se alza de un costado más que del otro, y el leopardo con 4 cabezas y 4 alas. Y estas 3 bestias representan a 3 potencias actuales, el Reino Británico, Rusia y Estados Unidos. Cuando surge el anticristo, estas 3 potencias van a perder total autoridad. Entonces, se entiende, o yo interpreto, que el león tendrá que ver con la decadencia de esa nación. Lo utilizó durante mucho tiempo y cuando ya no le sea útil, simplemente comenzará a desaparecer. Antes de la llegada del cometa, muchas naciones, excepto las buenas, serán azotadas por la necesidad y el hambre. La gran nación al otro lado del océano, que está habitada por pueblos de diferentes tribus y linajes, será devastada por un terremoto. Esto sería Estados Unidos. Bueno, sabemos que allí hay una amenaza de un gran terremoto. Está el volcán de Yellowstone, que si llega a estallar, pues sería catastrófico. Está la falla de San Andrés y muchas otras cosas por ahí que amenazan esa nación, ¿no? También habla de huracanes y olas marinas. Será dividida y en gran parte sumergida. Esa nación también tendrá muchas desgracias en el mar y perderá sus colonias en el este a causa de un tigre y un león. Bueno, aquí está describiendo la caída de esa nación, no solamente desde el punto de vista político por sus enemigos, pero además menciona catástrofes naturales. Que esto ya pues se ha advertido desde hace tiempo, los peligros que tiene Estados Unidos sobre su territorio, con Yellowstone y la falla de San Andrés. Cuando eso se mueva con la fuerza que se tiene que mover, la catástrofe que va a suceder en ese país va a ser irreparable. Así que ahí tienen en su mismo territorio la misma sentencia de la naturaleza, la misma sentencia de la justicia por todo el mal que han hecho, ¿no? Porque al final, si uno se pone a repasar todas las cosas que han hecho los Estados Unidos en contra de otras naciones, pues ahí mismo tienen la sentencia. Para la vidente alemana, la llegada de este gran cometa sería solo la antesala de una catástrofe natural sin precedentes a nivel planetario. Ahora, cuando habla de un cometa, se puede estar refiriendo a un cometa literal. ¿Cuál cometa será? Bueno, acabamos de ver hace poco el cometa Diablo, que pasa cada cierto tiempo, que se conjugó con el tema del eclipse de abril. O sea que fue un evento bastante significativo. Recordemos que el eclipse, la sombra, pasa justamente por los Estados Unidos. Años atrás ya había ocurrido otro eclipse, si no estoy mal, 2017 o año 2019, ustedes me corregirán allí, que ya también había habido un eclipse de sol cuya sombra pasó también por los Estados Unidos. Ambos recorridos forman una X, que bueno, para muchos se interpreta pues una señal
de un mal augurio para esa nación. Y además de eso, pues estuvo acompañado por el cometa. Entonces se puede asociar, algunos interpretan que lo que pasó en abril de este año marcaría un punto de no retorno para los acontecimientos catastróficos que puede comenzar a vivir esa nación en los próximos años. Esa es una posibilidad. La otra es que el cometa esté haciendo referencia al planeta cometa que mencionó Carlos Muñoz Ferrada. Ese planeta alejado del sistema solar que se advierte, ¿no?, que se viene acercando, y cuando esté lo suficientemente cerca, el efecto gravitacional y electromagnético que va a generar en la Tierra podría desencadenar eventos climáticos, telúricos. Y bueno, si Yellowstone está ahí amenazando la falla de San Andrés en el caso de Estados Unidos, y si la Tierra recibe un efecto, un empujón electromagnético, un efecto gravitacional por otro cuerpo celeste, pues estas cosas podrían desatarse, podrían moverse. Esa es otra interpretación con respecto a este cometa. Así que ahí está la profecía sobre Estados Unidos y bueno, algunas de las cosas que se podrían desatar. El cometa con su inmensa presión, bueno, aquí ya con este dato nos comienza, desde mi punto de vista, a esclarecer que es posible que este cometa esté más relacionado con el planeta cometa, porque dice con su inmensa presión. Realmente un cometa convencional no tiene el tamaño, no tiene las dimensiones, no tiene el efecto gravitacional como para perturbar de una manera fuerte el planeta Tierra. Entonces yo interpretaría que se está hablando de un cuerpo mucho más masivo. Hará salir mucho del océano, que inundará muchos países y ocasionará mucha necesidad y plagas. Después del gran cometa, la gran nación será devastada por terremotos, huracanes y muchas olas de agua que causarán gran necesidad y plagas. Bueno, yo creo que aquí está un poco más claro de que la presencia de este gran cometa generará unos efectos muy fuertes en los elementos a nivel planetario, que entre otras cosas, como dice acá, devastarán esa nación. Así que yo creo que aquí se están refiriendo al planeta cometa. Es mi interpretación, obviamente me puedo equivocar. El océano también inundará muchos otros países. Bueno, ya aquí vemos que es un efecto global. Un cometa no hace eso. Un cometa normal que pase más o menos cerca a la Tierra no va a generar esos efectos. Ahora, si usted me habla de un asteroide gigantesco que vaya a caer sobre la Tierra, ese sí que podría tener esos efectos, pero aquí se está mencionando es un cometa. Y lo que encaja dentro de la dimensión profética con este símbolo es el planeta cometa que anunció Carlos Muñoz Ferrada, o que la Biblia de Kolbrin habla como el destructor, que ese destructor tiene una cola que va arrastrando muchas rocas y mucho sedimento espacial. Entonces yo lo encajo más por esa parte. De modo que las ciudades costeras vivirán en terror, pues muchas serán destruidas por las olas y casi todas las criaturas vivientes serán muertas. Incluso los que escapen morirán de horribles enfermedades, porque nadie en las ciudades vive según las leyes de Dios. Después de la llegada del supuesto y misterioso cometa, según la religiosa germana, el mundo vivirá otro trance tanto o más duro, marcado por la llegada del temido anticristo. Bueno, aquí ya se conecta, ¿no?, con todas esas profecías que hablan de este personaje. El hijo de la perdición, el anticristo, vendrá al final de los tiempos, junto antes de que el sol desaparezca en el horizonte. Esto lo interpreto yo como lo que dicen varias profecías, que el sol se oscurecerá, habrán días de oscuridad. El hijo de la perdición será una bestia muy malvada y dará muerte a los que se nieguen a creer en él. Y se asociará con reyes, sacerdotes y ricos, y se ganará a las personas permitiéndoles hacer lo que quieran. El anticristo nacerá de una mujer impía que desde su infancia tendrá conocimientos en las ciencias ocultas y en las creencias del demonio. Bueno, esto lo describen varios mensajes proféticos, que este personaje será muy elocuente y será entendido en enigmas, sobre todo en el conocimiento de lo oculto. Tendrá la misma sabiduría que tenía Salomón. La sabiduría de Salomón, como ya lo he anunciado acá, consistía en el manejo de dimensiones oscuras. A la vista de estas cosas, muchos estarán aterrorizados y creerán en él, y algunos, conservando su fe primitiva, sin embargo, serán juzgados y obligados a cerrar el ojo interior de su alma. Así que aquí nos relata ese tiempo, ¿no? Tiempo, espacio del fin, mencionando también al Mesías hebreo, cómo viene a liderar el mundo, y esto obviamente encaja, ¿no?, con otros mensajes proféticos que nos mencionan lo mismo. Será un personaje muy diestro en ciencias ocultas y engañará. Es, digamos, que un patrón común, el engaño,
bajo el cual la humanidad en ese momento estará, porque creeremos que es realmente un enviado, un Mesías, no el elegido. Y para esto, pues las religiones están preparando desafortunadamente ese camino, creyendo que va a venir el Señor Jesucristo. Además de esto, Hildegarda habla de 5 bestias. Los 5 animales se asemejan a un perro de fuego, un león amarillo, un caballo blanquecino, un cerdo negro y un lobo gris. ¿Qué representan estas 5 bestias? Según algunas interpretaciones, representan las épocas que representan son definidas cada una por 5 deseos carnales pecaminosos que caracterizan la época, pues, de cada una de estas bestias, ¿no? De la boca de cada animal surge una cuerda oscura que se extiende a cada uno de los 5 picos de las montañas. Los picos significan los deseos carnales y las cuerdas que llegan a ellos significan que el poder de estos deseos durará cada periodo que cada bestia representa. Aquí están las 5 bestias. Y bueno, se interpreta que son épocas, por ejemplo, la época del perro se estaría refiriendo al tiempo desde 1870 hasta el comienzo del primer conflicto bélico. Es la época que supuestamente representaría, donde el pecado predominante de esa época, que vio 30 monarcas reinantes y el aumento de la industrialización y el socialismo, es la falta de justicia. El león amarillo representa el tiempo de los conflictos bélicos mundiales, del de 1914 y el de 1939, que finalizó en 1945, ¿no? Un tiempo de conflicto, básicamente. El caballo blanquecino arrancaría esa época desde 1945, cuando termina el segundo conflicto bélico mundial, hasta el final de la Guerra Fría en 1991, y es una época identificada por el libertinaje y la falta de virtud. Eso sería el caballo blanquecino dentro de esta interpretación. El cerdo negro es la cuarta era y es la época actual, y posiblemente haya transcurrido más de la mitad del tiempo del cerdo negro, que es la época actual. Esta época trae los frutos del libertinaje, que son la impureza y la fornicación. O sea, todo lo que estamos viviendo de excesos. Recordemos que el cerdo es un animal, bueno, que come bastante, ¿no? El tema de la gula, los excesos. Y bueno, si lo comparamos con la sociedad actual, sí que tiene alguna relación. Y por último, el lobo gris, que sería una época que aún no habría comenzado. La quinta y última bestia, el astuto lobo gris, será un tiempo de conflictos y saqueo de agitación económica y de lucha de clases, y muestra a muchos cómo el tiempo del anticristo se acerca. Podría estar relacionado el símbolo del lobo gris también con la futura época donde reinaría ese anticristo. Esa es la interpretación. Hay otras interpretaciones, pero a mí, bueno, me hace sentido de que se coloquen como 5 épocas, porque sí encajan algunas condiciones, algunos símbolos con esa interpretación. Otra de las visiones de Hildegarda es el tema del juicio final, ¿no? Bueno, aquí hay una representación gráfica. El juicio final, según Hildegarda, aquí se ve, bueno, un proceso de justicia, la segunda venida. Obviamente, ella era una religiosa y muchas de sus interpretaciones o de la forma en la que ella entendía estas visiones, pues tenía obviamente la influencia de su formación religiosa. Entonces hay que sacarle, ¿no?, esa visión religiosa y traerlo un poco más a lo que sería más cercano a la realidad. Esto es un apartado de las Sibias, que es uno de sus documentos donde plasmó estas visiones, donde dice: el tiempo de la rapiña, en el que los hombres voraces arrebatarán para sí el poder y la riqueza. Los veréis irrumpir en los saqueos bajo la piel grisácea, ni negra ni blanca, en sus astucias, y desmembrando las cabezas de estos reinos, los derrocarán. Ay, porque entonces llegará el tiempo de la tribulación, muchas almas serán esperadas cuando el error del error se alce del cielo infinito. Por eso se asocia el lobo gris con el tiempo final, porque se dice que en ese momento, en los saqueos, habrá un saqueo bajo la piel gris, ni negra ni blanca, de sus astucias. Entonces se asocia con el lobo gris. En la quinta época que describe Hildegarda, se manifestará el hijo de perdición, el anticristo, que seducirá a muchos y martirizará a los fieles que se le opongan. Es la época del lobo gris. Entonces Dios enviará a la tierra a Elías y Enoc, que son los 2 testigos, para que den testimonio. El anticristo les hará crucificar, pero Dios resucitará a sus testigos. Entonces el anticristo pretenderá ascender al cielo ante sus seguidores y será fulminado. Sobrevendrá un periodo en el que la iglesia brillará y retomarán a ella muchos que la habían abandonado. Si vemos, es muy parecido
a lo que menciona el Apocalipsis con el tema de los dos testigos. Se dice que lucharán contra el anticristo, él los vencerá, terminará por asesinarlos, quedarán tirados ahí 3 días y medio, dice el Apocalipsis, y luego de esto ellos resucitarán. Luego se nos dice que habrá un intervalo de duración totalmente desconocido e incalculable entre la muerte del anticristo y los cataclismos del juicio final. En vida de Santa Hildegarda todavía faltaba mucho para ese momento, ya que de ese ciclo de los tiempos aún tenéis por delante largos años de vuestro caminar, oh hombres, antes de que venga el homicida que querrá envilecer la fe católica. Por otra parte, lo que condiciona la llegada del fin del mundo es el martirio de los fieles. En el último día, cuando se contemple el número de los elegidos, esto está haciendo referencia a los 144.000 que habla Apocalipsis, también la iglesia estará completa. Entonces ese día sobrevendrá el cataclismo del fin del mundo y yo, el Señor, purificaré los 4 elementos y lo mortal de la carne humana. Es muy parecido a lo que dice Apocalipsis cuando dice que no hagáis daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que esté sellado el número de los siervos de nuestro Dios. Y conté su número, son 144.000. Es decir, que la justicia, lo que está esperando, la justicia de los elementos para desatarse, lo que está esperando es, que una parte de la humanidad se levante, una parte de la humanidad se conecte, se transforme, para que ese proceso de transformación energéticamente se sincronice con la Tierra entienda ese momento y desate los elementos. Es una conexión básicamente entre la humanidad y el planeta. Cuando la Tierra sienta que ya una parte, la parte necesaria que se necesita para avanzar a ese nuevo tiempo esté lista, la Tierra va a desatar todos los elementos. Lo dice Apocalipsis, y lo dicen todas las profecías. A Santa Hildegarda se le dijo expresamente que lo que pasará después de la muerte del hijo de la perdición no es la razón ni el momento de que sepáis que ocurrirá. Entonces, solo lo sabe el Padre, que también tiene esto bajo su potestad. Sobre el transcurso de los tiempos del mundo, nada más sabrás, oh hombre. Esto es un extracto de la visión que ella tuvo de ese tiempo del fin. Si nosotros comparamos esto, por ejemplo, con lo que dice un extracto de la profecía de la Salet, que esta es de 1846, si no estoy mal, dice acá: la iglesia será eclipsada, el mundo se hallará en la consternación, pero he aquí Enoc y Elías, llenos del Espíritu de Dios, ellos predicarán con la fuerza de Dios, y los hombres de buena voluntad creerán en Dios, y muchas almas serán consoladas. Harán grandes progresos por virtud del Espíritu Santo, y condenarán los errores diabólicos del anticristo. Es muy parecido ese momento donde aparecen los dos testigos y se ponen de frente al Dios de la tierra, que es el anticristo, para enfrentarlo. He aquí el tiempo, el abismo se abre, he aquí el rey de reyes de las tinieblas, he aquí la bestia con sus súbditos diciéndose salvador del mundo. Se elevará con orgullo en los aires para ir hasta el cielo. Será ahogado por el soplo de San Miguel Arcángel, caerá, y la tierra, que desde hace 3 días estará en continuas evoluciones, abrirá su seno lleno de fuego, él será sumergido para siempre con todos los suyos en los abismos eternos del infierno. Entonces el agua y el fuego purificarán la tierra y consumirán todas las obras del orgullo de los hombres, y todo será renovado. Dios será servido y glorificado. Entonces esta también menciona el movimiento de los elementos desatado para purificar la tierra. Entonces primero hay una manifestación de ese programa oscuro, se manifiesta el anticristo. Paralelo a eso hay un proceso de despertar, de transformación humana, y cuando eso esté listo, ese proceso de despertar humano, la tierra atiende el llamado y desata los elementos. ¿Qué es lo que va a destruir el sistema de control al anticristo y todos estos demonios? La tierra, el movimiento de la tierra. Por eso dice acá: caerá, y la tierra, que desde hace 3 días estará en continuas evoluciones, abrirá su seno lleno de fuego, y el anticristo y sus demonios será sumergido para siempre con todos los suyos. El agua y el fuego purificarán la tierra y consumirán todas las obras del orgullo de los hombres, y todo será renovado. No quedarán sistemas políticos, religiones, ciudades, sistemas. Nada de eso permanecerá. Todo será derribado, destruido, y la tierra sufrirá una transformación total desde todo punto de vista: físico, geológico, energético, gravitacional. Todo esto será nuevo, y por supuesto la humanidad también alcanzará esa nueva vibración. Entonces es muy interesante cómo Hildegarda von Bingen, que fue una mujer que tenía unas cualidades muy interesantes y sobre todo sorprendentes para aquella época. Recordemos el papel de la mujer en esa época, y más de una religiosa, pues
no era muy protagónico. Sin embargo, esta mujer se ganó el protagonismo con todas las obras musicales, escritos, profecías, visiones, la capacidad de comunicación que tenía para predicar. Era una mujer excepcional. Y eso demuestra el contacto que tuvo con mensajeros de las estrellas de forma telepática, como han tenido muchos contactados. Y en esos encuentros telepáticos le iban dictando, o en estas visiones, como llamaba ella, se le iba dictando estos mensajes proféticos. Una característica de sus visiones es que eran lúcidas. Ella no entraba en trance, ni en el tema del éxtasis, ni perdía la conciencia, ni nada de esto. Siempre estaba consciente, solo que en esos momentos recibía los mensajes y bueno, luego comenzó a escribirlos. Este caso de Hildegarda, pues es un caso más de los contactados por las fuerzas de la luz, cuyo legado fue profecía. ¿Y cómo sabemos que es de la luz? Bueno, comparamos las profecías de ella con el resto de profecías que son del mismo mensaje de la luz y vemos que encaja. Además, el tipo de contacto. No hubo ningún tipo de dimensión astral ni nada de esto. Siempre estuvo consciente y siempre se le respetó su albedrío. Entonces, ese fue el legado de ella y los mensajes que dejó hasta nuestros tiempos. ¿Qué resalto de la profecía de ella? Bueno, lo que menciona del final del imperio actual de los Estados Unidos. Porque las otras profecías que dejó también son muy importantes, pero bueno, son muy parecidas a Apocalipsis, a la Saled, a Fátima, o sea que si las leemos todas podemos tener un panorama general y mucho más profundo de esos acontecimientos, pero digamos que el aporte o uno de los aportes novedosos, podríamos llamarlo así, dentro del entramado profético, es lo que anunció para ese imperio y esa nación y cómo este final estaría relacionado con el paso de un cometa, que realmente es un planeta cometa, y también el conflicto que tendrá con el tigre, con China, y la influencia también del león, que desde mi punto de vista es Israel. Así que esa es la parte principal que yo resalto de este mensaje. Así que bueno, muy interesante la historia de esta mujer, las profecías. Quería compartirles esto para que entendamos cómo el mensaje profético fue entregado en todas las culturas y en todos los tiempos, en este caso en Alemania. Así que no es más, déjenme sus comentarios sobre este tema, por ahí los estaré leyendo. Si este video les gustó, les agradezco un like, la suscripción al canal y compartirlo para que llegue a más personas. Hasta la próxima.